Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y nos tocó el tema A, que es economías y deseconomías de escala. El equipo está conformado por Sayas Medina, Kevin Guadalupe, Tafoya Cruz, Francisco Javier, Zúñiga Soto, Diana Yoselín y su servidor, Alanis Mental Daniel. Comenzamos con la presentación. Bien, ¿qué es economía de escala y deseconomía de escala? Bueno, básicamente la economía de escala hace referencia a la capacidad de una empresa para producir más a menor coste. Un ejemplo sería, cuantos más zapatos produce una compañía, más baratos son estos. Cuanto más produce, menos le cuesta la cantidad. La deseconomía de escala ilustraría el fenómeno opuesto, que es el que se produce cuando el coste unitario de la fabricación de bienes o preparación de servicios aumenta, provocando que la empresa tenga que soportar un mayor gasto, sin que ello repercuta en el rendimiento del negocio. Bien, se dice que hay economías de escala cuando en una empresa se presentan eficiencias al alcanzar su capacidad de producción óptima, con lo cual disminuye el costo promedio, y se da lugar a rendimientos crecientes de escala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es cuando un aumento en la cantidad de uso del factor productivo determina un aumento más que proporcional en la cantidad de producto terminado. Y ahora, ¿cuándo se dice que hay economías de escala? Bueno, se dice que hay cuando en una empresa se presentan ineficiencias debido a que se ha expandido más allá de su capacidad de producción óptima, con lo cual aumenta el costo promedio y se da lugar a rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es cuando un aumento en la cantidad de uso del factor productivo determina un aumento menos que proporcional en la cantidad de producto terminado. Seguimos con cuándo se producen. Las economías de escala y deseconomías de escala se producen cuando el coste de producir un producto o servicio baja o sube según aumenta o disminuye la denominada tasa de producción. ¿Cuándo hay economías de escala? Bueno, para analizar las economías de escala de una empresa se suele utilizar las relaciones existentes entre los outputs que encuentran su origen en los inputs de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa dobla la cantidad de factores de producción, que serían los inputs, y consigue que la producción se multiplique más del doble, estamos hablando de una compañía definida por las economías de escala. Les vamos a hablar sobre las economías de escala. Las economías de escala son aquellos conceptos de economía vinculados a la microeconomía que hacen referencia al ahorro de costes, que suponen para una empresa expandirse incrementos de su producción. Las empresas cuando producen deberán incurrir en una serie de costes que pueden clasificarse en función de su naturaleza, como el coste fijo, que son aquellos costes que no dependen de un grado de actividad de una empresa, por ejemplo, el alquiler de un local en el que desarrollen sus actividades económicas. Está también el coste variable, que es, a diferencia del coste fijo, depende de una empresa para su grado de actividades, por ejemplo el stock y por tanto el coste de producción de sus supermercados. A continuación vamos a ver qué son las deseconomías de escala externa. Bueno, esto son el resultado de la expansión de una o más compañías. Dicha extensión genera el aumento de costes. Estas escalas externas se pueden clasificar en dos, unas serían las monetarias y otras serían las tecnológicas. Bueno, las monetarias aparecen causadas por el aumento de precios en los insumos provocados por la ampliación de la compañía que sea utilizada. Un ejemplo de ese sería una empresa del sector eléctrico se expande. Dicha expansión puede provocar un aumento en los costes por el trabajador de sus empleados. Así genera una deseconomía externa para el resto de la compañía del sector. Ese sería un ejemplo. Y la tecnológica es la expansión de las empresas que aumentan los costes de otras instancias. Por ejemplo, si una empresa que genere vestidos de mar, pues esto genera mayores costes por el tratamiento de aguas que eso conlleva. Y estas son algunas causas de la economía de escalas.
Sería la mejora tecnológica, el incremento de racionalidad en el trabajo, causas no controlables por la empresa, rappel sobre compras, el reparto de los costes fijos entre más unidades producidas. Bueno, tenemos un ejemplo de economías de escala del Banco Emperador. Como podemos ver en la gráfica, tenemos coste medio C, unidades producidas Q y la curva de coste medio ALP. Como se puede observar que a medida que la empresa de nuestro ejemplo aumenta su producción, su coste medio se reduce, en efecto, la cantidad producida Q y el coste C, mientras que al incrementar la producción a Q2, el coste medio se reduce a C1. De este modo podemos concluir que para esta empresa existen economías de escala a medida que las mismas se expandan incrementando el número de unidades producidas. Economías de escala interna. Surgen debido a los esfuerzos de una empresa por disminuir sus costos. Pueden ser 6 clases. Están las técnicas, administrativas, comerciales, financieras, de riesgo y laborales. Son las que producen en el interior de la empresa. Se dan cuando una empresa reduce sus costes a medida que aumenta su producción. Un ejemplo sería la adopción de nuevas técnicas de la producción. Aquí les tengo un ejemplo. Cuando una empresa adquiere un camión de 6 toneladas en lugar de 2 camiones de 3 toneladas cada uno, ahorra tanto en la compra de los camiones como en el gasto de producción. Economías de escala externa. Se presentan debido a la expansión de la industria. Son de 3 clases: de concentración, de información y de desintegración. Son las que se crean fuera de la empresa. Se producen cuando una industria se expande provocando una disminución en los costes de todas las empresas de la industria. Un muy buen ejemplo para entenderlas mejor sería la expansión de Internet. Desde el punto de vista gráfico, consisten en el desplazamiento de la curva de costes hacia abajo. O aquí hay un ejemplo que Silicon Valley de Estados Unidos, las empresas de alta tecnología se ubican en un espacio geográfico reducido. Esto sería básicamente el punto número 1 que les di, que es cuando empresas similares se instalan en un mismo territorio.